Buenas tardes con todos y muchas gracias por la invitación a formar parte de este diplomado. Bueno, empezando con las ponencias, vamos a seguir hablando sobre las enfermedades inmunoprevenibles, ya que conociendo las enfermedades que vamos a prevenir por medio de las vacunas, vamos a saber por qué es la importancia de dichas vacunas, ¿no? Entonces, el día de hoy me ha tocado vamos a hablar de lo que es la sarampión, la paratotitis, la rubiola y la varicela. ¿De acuerdo? Voy a tratar de hacerlo dándonos datos más que todo específicos para nosotros poder así saber y orientarnos de qué es lo que estamos hablando y sobre todo cómo prevenirlo, qué es lo que vamos a querer hacer para así tener nuestra población protegida, ¿no? En lo que respecta, vamos a hablar la primera enfermedad, que es la sarampión. Para dar a conocer un poquito de lo que ha pasado en nuestros tiempos, vemos que la sarampión es una enfermedad que ya desde sus inicios ha estado en el desarrollo. Estamos hablando desde que los españoles empezaron a venir acá a América. Según relatos o crónicas que se ven en historias, vemos que esta enfermedad ya estaba presente en ellos y lo trajeron acá a nuestro territorio. Entonces, vamos a decir que ya tenemos más de 400 años de la llegada de sarampión a las Américas. Como mencioné, esto lo trajeron los españoles aquí. En lo que respecta a Perú, nosotros teníamos lo que es epidemias de sarampión cada cierto tiempo, porque la sarampión empezaba a brotar o tenía un brote de cada 4 o 5 años que empezaba a desarrollarse. La última declaración de epidemia acá en el Perú se dio en el año 1992. Quiere decir que en 1992 es la última gran brote de epidemia que se reportó, ¿de acuerdo? Y en el 2001 es donde el Perú declara libre de sarampión. Se dio el último caso de sarampión en el año 2001. Así es que con ello el Perú logró interrumpir la transmisión autóctona de este virus. ¿Qué quiere decir? Que hay una transmisión autóctona que es propia del Perú, que es propia de la población que pueda enfermarse, y hay otra transmisión que lo traemos del extranjero, donde todavía hay casos de sarampión, y es por eso que todavía seguimos vacunando, y es por eso que es la importancia. Si bien es que estamos libres desde 2001, no podemos bajar la guardia, ya que todavía vamos a observar más adelante que en otros países todavía se reporta casos de sarampión y es donde podríamos empezar a iniciar un brote. No sé si se acordarán que en el año 2018 se reportó un caso de sarampión que lo habían traído de una extranjera que había ingresado a nuestro territorio y una vez que ingresó hizo todo lo que es la clínica de sarampión. Se hizo la alerta epidemiológica, se buscó los contactos, pero felizmente como nuestra cobertura de vacunacional no es 100% óptima, pero sí es la adecuada como para evitar un brote. No hubo muchos casos, solamente hubo un cerco epidemiológico y lo pudimos controlar. Es por eso que seguimos al pie en lo que respecta a la vacunación contra sarampión para evitar que vuelva a haber casos autóctonos, ¿no? Casos propios del Perú. La erradicación del Perú, de la sarampión en el Perú, vemos que en el año 1995 esto ya se hizo de manera mundial. La OPS se comprometió a poder apoyar para la erradicación para el año 2000 contra la sarampión, y como le mencioné, nosotros lo logramos en el año 2001. El Ministerio de Salud estuvo comprometido también junto con esto y se produjo unos lineamientos que se logró en el año 1995. Unos lineamientos quiere decir protocolos para evitar para desarrollar o promover la erradicación de esta enfermedad, y ese protocolo fue el lineamiento de políticas de salud que cada ciertos años se van cambiando, y este lineamiento específicamente se logró
en el año 1995, el lineamiento es que duraba hasta el año 2000. Como lo vuelvo a mencionar, se logró poder erradicar, ¿no? Vemos un poco de lo que sucedía antes, los casos de sarampión, por ejemplo, ahí tengo este cuadro nos va a dar a conocer o poder visualizar lo que sucedía. Este cuadro menciona los años de 1980 hasta el 2001. Como vemos, los casos de sarampión se desarrollaba con gran intensidad y vemos que el último brote, gran brote, fue en el año 1992, como lo mencioné, fueron los casos más altos que se registró y luego estuvo disminuyendo. ¿Esto por qué? En este siguiente cuadro vemos que en las líneas rojas son los casos de sarampión que hubo, como vemos son las líneas que disminuyen, subían, disminuían, subían. ¿Por qué? Porque los casos de sarampión con más fuerza se daban cada 4 o 5 años. Las líneas naranjas que vemos son los ingresos o los reportes de vacuna, las coberturas de vacunación que se llevaban en ese tiempo. Como vemos en el año 1983, que ya estaba la vacuna inmersa en nuestro país, pero no lográbamos una cobertura óptima. Por ahí más o menos llegábamos al 95, 96% de cobertura. Cuando llegamos en el año 1992, la cobertura ya estaba superando el 60%, donde llega el brote más alto, y cuando lo disminuimos, esta enfermedad, para el año 1993 ya estábamos logrando casi el 80% de la cobertura. Mayor cobertura se logró en el 95, cuando ya se empieza a disminuir casi a cero lo que es los brotes o los casos de sarampión en nuestro país, y logrando erradicarlo en el año 2001. Si ven, desde el año 1995 al 2001, ven todas las paralelas naranjas, que son las coberturas de vacunación, prácticamente están casi similares, casi rectas. Quiere decir que para todos esos años se hicieron campañas exhaustivas para así lograr la protección a toda nuestra población. Si vemos las flechas, hay unas flechas donde indica que son barridos. Se hicieron campañas para barridos contra esta enfermedad, y así pudimos lograr la erradicación. Vemos la efectividad que hubo en ese entonces para disminuir y erradicar, y también vemos la eficacia de las vacunas, que lo podemos lograrla. Acá les traigo un esquema de la tasa de incidencia del sarampión. ¿Por qué lo menciono? Este gráfico fue del año 2020, 2019, es lo último que salió de la OPS, y como ven, todavía hay países que contienen la sarampión. O sea, si bien es cierto, nuestro país ya no lo tiene, tenemos países vecinos que sí lo tienen. Entonces, nosotros sabemos que siempre vamos a influir en el turismo, siempre va a haber viajeros, siempre van a ingresar personas del exterior a nuestro país, y con ende siempre vamos a tener el riesgo de que ocurra un brote. El número de casos de sarampión, es en los primeros 10 países que presenta o reporta en el año 2017 mayor casos de sarampión. Estamos hablando que Italia está dentro de los países con mayor número de casos, ¿no? Esto es para tener conocimiento, para saber qué es lo que está pasando en nuestro territorio y también en el exterior. La distribución de los casos de sarampión, solamente aquí está el cuadro de la región de las Américas. Como vemos, uno de los países vecinos que tiene mayor incidencia es Venezuela. ¿Ya? Entonces, Venezuela, de ahí le sigue Brasil, ¿ya? Entonces, tenemos todavía que no bajar la guardia, como les mencioné, y seguir protegiendo a nuestros niños y protegiendo a nosotros mismos, ¿no? Los casos confirmados y las muertes, como ven, Brasil está dentro de los primeros, seguido Estados Unidos, Venezuela, ya. Y acá les sigo
indicando, por ejemplo, que aún estando en plena epidemia o pandemia contra el COVID, nosotros seguimos reportando, se sigue reportando casos de sarampión y como verán, sí hay reporte de los casos sospechosos y para confirmación. No, el hecho de que estamos todavía en cuarentena ha hecho que los casos que se reportan disminuyan, pero aún hay. Y una vez que se libere lo que es la cuarentena, se espera que vuelva a aumentar los casos. Entonces tenemos que estar siempre al pendiente, ¿de acuerdo? Entonces, para el año 2002 se reportó el último caso autóctono en las Américas, en la región de las Américas, pero ya sabemos que todavía lo tenemos. Se reinsertó una epidemia en Venezuela y en Brasil, que si bien ellos lo habían superado anteriormente, actualmente volvió los brotes y eso es lo que vamos a tratar de evitar que suceda en nuestro país. ¿De acuerdo? Hablando netamente de la enfermedad, la sarampión es una enfermedad viral que es altamente contagiosa, ya, porque es fácil de transmitir de una persona a otra, es fácil de contagiarse y sobre todo tenemos que ver que actualmente es inmunoprevenible. ¿Qué quiere decir? Que es prevenible mediante las vacunas para evitar que esto siga sucediendo. Ya, generalmente es una enfermedad de la infancia, ya que los niños son los que mayormente se enferman y las complicaciones pueden ser graves. Por lo que ya hay una vacuna muy segura que, como les mencioné, está desde años, ya llevamos muchos años utilizándola y es que tenemos que seguir utilizándola hasta erradicarla a nivel mundial. Mientras no haya una erradicación mundial, nosotros tenemos que seguir con nuestra vacunación. ¿Ya? Es una infección que no tiene tratamiento específico. ¿De acuerdo? Actualmente no existe ningún tratamiento, solamente la prevención y tenemos que enfatizarnos en eso. El agente etiológico, el agente causal de la sarampión pertenece al género de Morbillidius y de la familia Paramyxoviridae. ¿Ya? El diámetro es muy pequeño, de 100 a 200 nanómetros, que es muy transmisible por lo mismo que son partículas bien pequeñitas, ¿no? La vía de transmisión es por la saliva en aerosoles, partículas muy pequeñas que son eliminadas por la respiración. Cuando una persona enferma habla, tose o estornuda, puede llegar a contagiar rápidamente. El periodo de transmisibilidad puede ser 4 días antes del exantema. ¿Qué quiere decir? Que antes de que aparezcan las lesiones en la piel, la persona que ya tiene la enfermedad puede estar contagiando. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vienen las complicaciones de esta enfermedad, ya que cuando una persona empieza ya a tener los exantemas, es donde ya nosotros podemos empezar a diagnosticarlos, pero desde 4 días antes que me aparezcan estas lesiones, él ya estaba contagiando a otras personas. Y puede seguir su contagio hasta 4 días después de que haya aparecido. ¿De acuerdo? Se dice que entre estos 4 días y 4 días, el tiempo de inicio es en donde es el mayor contagio. Quiere decir 3 días antes que aparezcan las lesiones es su mayor grado de contagio que se está produciendo. El periodo de incubación o de exposición va a ser dentro del día 7 al 21. Estos días que yo les estoy mencionando es un promedio. Recuerden que cuando yo ya detecto o ya se identifica la enfermedad, ha habido un periodo antes, previo, donde ya hubo la infección y el contagio. Solamente estamos hablando de unos promedios de 10 a 14 días desde la fecha de exposición, si es que yo puedo lograr identificar cuál fue mi inicio de exposición, qué persona es la primera persona que tuvo la enfermedad y pude desencadenar esta transmisión, ¿de acuerdo? Se dice también que la sarampión puede quedar suspendida en el aire de 2 horas y lograr una expansión del ambiente hasta 4 metros de la persona que se infectó.
Ya la sarampión tiene una capacidad de contagio que puede estar alrededor de 12 a 18 casos nuevos. O sea, una persona puede estar contagiando de 12 a 18 casos, ya a lo largo del periodo infeccioso. Nosotros actualmente tenemos tenemos el riesgo de los casos importados, quiere decir de los extranjeros que podrían estar o podrían tener el riesgo de ingreso de esta enfermedad. Ellos podrían empezar el contagio con nuestra población y así vendrían a ser el contagio si una persona, un peruano se contagia, ellos se le denomina en epidemiología casos secundarios y ellos empiezan a hacer la cadena de contagios, ¿no? Que puede ser toda la población. Entonces, cuando se detecta un caso, se tiene que buscar epidemiológicamente cuáles fueron sus contactos, cuáles fueron las personas que estaban a su alrededor y que también tienen la enfermedad, para así tratar de localizar el primer caso, el caso importado, de dónde se vino, y así poder hacer un cerco epidemiológico a todas las personas para poder detectar y poderlas agrupar para evitar el contagio general, ¿no? Acá más o menos en la gráfica vemos todas las cantidades que podrían ser el foco de contagio. De un solo caso, ¿cuántas personas podríamos ir contagiando en menos de 20 días? Entonces tenemos que estar bien atentas para evitar esto que indicaría un brote, ¿no? La transmisibilidad quiere decir, se dice que una persona puede estar contagiando, o el riesgo de contagio que esa persona haga para los demás es alta, es del 85-90% que esa persona que tiene sarampión haya contagiado a más personas. La susceptibilidad, ¿quiénes están más propensos? Toda persona que no haya sido inmunizada, no haya sido vacunada o que no haya desarrollado la enfermedad, ¿no? Eso es para los casos en que hay casos de sarampión en el país y si esa persona nunca se enfermó, él está todavía susceptible a enfermarse, ¿no? La inmunidad, se dice que una persona que se contagia contra el sarampión va a estar protegida aparentemente toda su vida, ya que los casos de segundas reinfecciones son muy raros, casi nulos, por eso es que se dice que una vez que se contagia va a estar protegido de por vida. Después de la vacuna, nosotros, según los reportes, nos indican de que esa vacuna va a estar protegida por muchos años. Son casos también extremos y raros en que una persona vacunada pueda haber adquirido esta enfermedad. La inmunidad del rebaño es del 95%. ¿Qué quiere decir? Que si bien pongo el ejemplo de nosotros, si bien en el Perú no se logra una inmunización o una cobertura de más del 95%, que sería lo óptimo, nosotros tenemos todavía felizmente la inmunidad de rebaño. Quiere decir que si un niño no sea todavía, por X motivo, no se ha vacunado, pero su alrededor, toda su familia, todo su vecindario está vacunada, entonces eso le vaya a lograr una protección al niño para que el niño no se contagie. Lo ideal es la vacunación a toda la población, pero vamos a ser realistas, la mayoría no se logra en lo que es la cobertura a 100% de la cobertura en toda la población, pero el tener una cobertura mayor de 85% ya nos permite hablar de una inmunidad de rebaño. En los lactantes, si se dice que si la madre ha tenido la enfermedad o ha sido vacunada, suelen ser protegidos por los anticuerpos maternos, pero estos van a perder su inmunidad. Los anticuerpos que le brinda la mamá al bebé solamente le van a durar entre 5 a 1 año. Va a ir variando. Por eso es que al bebé, al niño, al año ya se le estamos colocando la vacuna contra la sarampión, papera y rubiola.
Repito, esto es si es que la mamá se vacunó, y recuerden que la vacuna para la mamá se le hace antes de que quede embarazada, ¿no? Una mujer en edad fértil que se haya puesto, en el caso de los adultos, sarampión, rubiola, y en los niños la sarampión, papera y rubiola. Entonces, venimos con lo que es las medidas de protección, ¿no? Se dice que de 1 a 4 personas que contraen la sarampión son hospitalizadas. Entonces, es por eso la importancia. De una persona de cada 1000 presentará inflamación en el cerebro, ya, por una infección severa, lo que se dice la encefalitis, lo cual puede causar daño permanente en el cerebro. 1 de cada 1000 personas contra sarampión va a morir. Si es que llega a recibir así llegara, ¿no? A recibir una mejor atención, la mejor calidad en atención, igual esta estadística está perenne. Los costos de atención para poder interrumpir un brote son altos, son muy costosos, ¿ya? Y por eso es que se enfatiza en lo que es la vacunación para reducir el riesgo en tratamientos, hospitalización, lo que es el gasto más severo, que la vacuna lo puede reducir prácticamente en lo mínimo, en nulo, ¿no? La susceptibilidad, alrededor del 5 a 10% de los niños vacunados puede que no tengan respuesta inmunológica. Por eso es que es muy importante que se cumpla con el esquema nacional. El esquema nacional de sarampión, papera y rubiola nos indica 2 dosis, ya que la segunda dosis nos va a asegurar la protección en el niño. ¿Ya? Por eso son 2 dosis. La primera dosis que yo pongo a un bebé no me va a garantizar que este bebé me haga la inmunidad. Por eso es que son 2 dosis la que tengo que colocar en el niño. ¿Ya? La eficacia de la transmisión de la sarampión, se ha reportado brotes, pero solamente del 3 al 7% de la población que son susceptibles, siempre y cuando la población mayoritaria esté protegida. El reservorio solamente es el ser humano, ¿no? Los síntomas de la sarampión generalmente son fiebre alta, secreción nasal, tos, hay una conjuntivitis, ¿ya? Manchas blanquecinas en la boca o en la cara, manchas rojas en la piel, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero la característica del diagnóstico de esta enfermedad son las erupciones en la piel, pero recuerden que la erupción va a aparecer días después. Entonces, generalmente la sarampión empieza con la fiebre, ¿ya? Fiebre altas, y las erupciones van a aparecer generalmente de 3 a 4 días después de que me aparezca la fiebre, y se empieza generalmente en la cara, se va a extender de a pocos desde la cara a todo el cuerpo, ¿no? En este cuadro vamos a ver lo que es tanto el periodo de transmisibilidad como las características de la clínica, ¿no? Como vemos, en el día 1 se cataloga la fiebre, ya el inicio de la fiebre, en el periodo prodrómico, que es el periodo de inicio de los síntomas. Tu segundo periodo va a ser el periodo exantémico, donde empieza ya el exantema, pero recuerdan que también hay otras características como las manchas de Cochlear, la conjuntivitis y síntomas de un resfriado común, ¿no? Si vemos el periodo de convalecencia, todo este periodo llega a ser de 10 a 12 días previos. No sé si lo podemos ver. Las manchas azules son los inicios de lo que va iniciándose la enfermedad. Iniciemos con la fiebre, la conjuntivitis o los síntomas del resfriado. Luego nos puede aparecer lo que es la tos, las manchas de Cochlear, y el último generalmente es el exantema, ¿no? Las erupciones. En lo que es la sarampión hay 2 formas clínicas. El cuadro clásico, que es la que justo les estaba mencionando, la clínica, que se va a ver, las erupciones, la fiebre, y otras formas
otras formas clínicas, que es una sarampión modificado. Hay síntomas de sarampión atípico, que no es las características netas, o no es las clínicas muy definidas, y el sarampión hemorrágico, ¿no? Que es una complicación más severa de la sarampión. Las características, les coloqué acá unas fotos para nosotros saber cómo diferenciar o cuál es la característica más resaltante de la sarampión. En estas fotografías vemos a un niño que tiene sarampión. Lo que más resalta aquí es la conjuntivitis. Ven sus ojos como si fuera llorando. Esa característica de los ojos caídos, todo lagrimeando, es clásico de la sarampión. Vemos la piel, ya, el exantema maculopapular, son pápulas pequeñas en todo el cuerpo, irradia todo el cuerpo. Vemos también en esta fotografía los ojos del bebé, está edematizado, y tiene su secreción nasal, la corrisa. ¿De acuerdo? Ven, si pueden ver la nariz, está todo con su secreción. También puede existir el exantema maculopapular confluente. ¿Qué quiere decir confluente? Que es como fuera manchas. Las puntitas que vimos en la gráfica anterior fueron puntitos rojos en todo el cuerpo. Esta característica del exantema no, es como si fuese ya manchas. ¿De acuerdo? Entonces se puede suceder que no veamos las pápulas pequeñas, sino manchas enrojecidas como vemos en esta gráfica. Las manchas de Kuchlin, que les mencioné anteriormente, son pequeñas pápulas blancas, como si fuesen unas ampollitas blancas, pero alrededor es un enrojecimiento, es como si fuese una línea o aros que están alrededor en rojas y adentro son blanquecinas. Generalmente están debajo del molar, del primero o segundo molar posterior al carrillo, ¿no? Están ahí inclusive para diferenciarlo. ¿Ya? ¿Por qué es importante prevenir la sarampión? Ya que produce inmunosupresión celular. ¿Qué quiere decir? Que va a disminuir las defensas de la persona que tenga la enfermedad. Sus linfocitos CD4 van a disminuir, va a provocar el brote o la aparición de un brote, y esto la disminución de los linfocitos puede durar hasta un mes, y esto puede hacer que el paciente pueda tener sus defensas tan bajas que empieza a tener una infecciones sobreagregadas, ¿no? Está en riesgo de tener otras enfermedades por su sistema inmunológico bajo. Las complicaciones, destrucción de las superficies epiteliales, las hemorrágicas, su piel está muy susceptible a otras infecciones, y la inmunosupresión. La letalidad de esta enfermedad es del 1 al 10% en toda la población. La población que tiene mayor riesgo a una complicación por sarampión son los menores de 5 años, ¿ya? Sobre todo si no están vacunados, las gestantes. ¿Qué puede provocar en las gestantes? Un embarazo o un parto prematuro, un aborto, o el aborto espontáneo, un recién nacido que tenga bajo peso, que nazca con bajo peso. En las personas que tienen ya una inmunodeficiencia va a ayudar a que su sistema inmunológico baje mucho más, lo que puede complicar su enfermedad. Las células T empiezan a tener unas deficiencias, y esto va a disminuir su protección, como les menciono, y va a provocar mayor alteración en ellos. Los niños malnutridos también, los que tienen bajo o deficiencia en la vitamina D, ellos también están en riesgo, ya que empiezan a producir las diarreas, deshidratación, sobreinfecciones, entre otras. También puede lograr provocar ceguera en ellos, ¿no? Como les mencioné, teníamos el cuadro clínico, que son las manchas o las erupciones en la piel. Epidemiológicamente también se puede determinar si es que estuvo en contacto con otra persona.
y por medio de laboratorio, ¿no? El diagnóstico por laboratorio vamos a ver mediante las inmunoglobulinas B, que son, inmunoglobulinas M, que son específicas para esta enfermedad, el aislamiento del virus cuando se hace un hisopado para, según laboratorio, verificar si tiene ahí en sus secreciones el virus ya en aislamiento, detección de los antígenos, si esta persona me está haciendo los antígenos contra el virus, y una detección de los ácidos nucleicos específicos contra esta enfermedad, ¿no? Eso mediante laboratorios se pueden determinar y diagnosticar si la persona que me está haciendo todo este cuadro clínico tiene o no tiene la sarampión. En las complicaciones de la sarampión, vamos a ver que esta enfermedad puede comprometer 3 grandes grupos, lo que es el sistema respiratorio, el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? En lo que es el sistema y el sistema digestivo. Ya en lo que es el sistema respiratorio puede provocar infecciones pulmonares por sobreinfección o la infección netamente propia de la sarampión. Esto también puede provocar otitis media, neumonía, que la neumonía es una causa común de la enfermedad y es la que mayor causa de muerte en la población. Lo que es el sistema nervioso central, vamos a ver que puede producir un edema en el cerebro, la encefalitis aguda, y esto puede ser provocado por convulsiones, cefalea, alteración de la conciencia de la persona. También me va a causar neumonías por lo mismo que hay alteración en el sistema de conciencia, ¿no? En el sistema gastrointestinal lo más frecuente es las diarreas, pero también puede llegar a provocar una hepatitis transitoria por el periodo de toda la enfermedad, ¿no? Y su proceso de convalecencia. Bueno, acá de nuevo hablamos sobre otras complicaciones que me puede generar esta enfermedad. Ya hablamos de la otitis media, las neumonías son las enfermedades más comunes, pero también me puede provocar lo que es la laringitis, laringotraqueitis, neumomediastinis. Ya son enfermedades, adenitis cervical, enfermedades de infección generalizada que puede provocar la enfermedad, trombocitopenia, ya aborto, parto prematuro. En general son las enfermedades que pueden asociarse a esta convalecencia que tiene la persona, ¿no? El tratamiento va, como les mencioné desde un inicio, esta enfermedad no tiene cura, por lo que el tratamiento va a ser según los síntomas que me vaya a ir presentando la persona. Ya es sintomatológico, quiere decir que mientras empiezan a presentar los síntomas, se va a ir tratando de atacar con tratamiento, si es por fiebre, antipiréticos, si es diarrea, hidratación, va a ir dependiendo de la sintomatología que empiece a tener la persona, ¿no? Los antibióticos, igual, si es que se hace una sospecha de una infección sobreagregada, se empieza a colocar los antibióticos dependiendo de lo que se va adquiriendo, ¿no? Si empieza a tener una neumonía, van a ir descartando neumonía si es por alguna bacteria y yendo a la par el tratamiento de antibióticos para esos casos, ¿no? La prevención neta es una prevención para lo que es la sarampión. Tenemos la gamma-globulina, que es lo que se le coloca a todos de manera intramuscular para tratar de disminuir el proceso de la sarampión, pero lo que es más efectivo y sobre todo lo que se está dando a nosotros es la vacunación, como les mencioné. Actualmente contamos con la vacuna sarampión-rubiola y sarampión-papera-rubiola, la SR y la SPR. Pero en algunos lugares se encuentran la sarampión sola, ¿no? La vacuna contra la sarampión de manera sola, pero en nuestro país tenemos las dos, la sarampión rubiola y la sarampión papera rubiola, que se está haciendo actualmente. Recordar que la sarampión papera rubiola lo pongo a un niño al año y después de 6 meses, año y medio, es lo que el calendario de vacunación nos establece. La sarampión rubiola lo puedo poner a una persona adulta que está en riesgo, ya que viene de una zona endémica,
o que nunca tuvo la vacunación de la sarampión, papera y rubiola, ¿no? Lo que vamos a hablar ahorita es de la parotiditis. La parotiditis es una enfermedad, estamos pasando a otro tipo de enfermedad, que también estuvo declarada libre en las Américas. Perdón. ¿Ya? Pero actualmente en el Perú tenemos casos de parotiditis, no es en brote, no es generalizada, pero como vemos en este cuadro, en Cajamarca hubo casos en la dependencia militar, una población que estuvo netamente cautiva, cerrada, hubo un caso y después se diseminó a 4 casos sin complicaciones aparentemente. En Tumbes hubo otro caso también, que en las brigadas militares, donde hubo 4 casos también reportados. En Lima, en la escuela policial, hubo 3 casos sin complicaciones y un caso que sí se llegó a complicar, ¿no? En Lima, Chorrillos, Huancavelica, Cusco y Andahuaylas. Como ven, todos son en escuelas policiales. Entonces, hubo un brote que se diseminó desde el mes de julio en el año 2000, esto fue en el 2019, el reporte fue dado en el 2019, pero fueron desde el 2018 que se empezó a tener en octubre de 2018 hasta julio del 2019, en donde se reportaron todos estos sucesos y los brotes fueron de a pocos, ya, pero fue desencadenado en todo lo que es la dependencia policial. Por eso en esa época se hicieron un barrido en lo que es la vacunación. La parotiditis es conocida también como la papera y es una enfermedad viral que también es contagiosa, se considera aguda y crónica y que puede afectar netamente o principalmente las glándulas salivales. Este es un virus que se va o se afianza más en lo que es la glándula salival, pero que puede desarrollarse también en otros órganos, que pueden ser los testículos, las páncreas, el sistema nervioso central. Pero con mayor frecuencia su localización está en las glándulas salivales, donde se encuentra la parótida, ¿no? Es predominante en los niños y adolescentes, pero puede llegar a ocasionarlo en los adultos. Y 1/3 de la población se menciona que puede llegar a ser asintomática. El virus pertenece a lo que es la rubolovirus, la familia de lo que es el paramyxoviridae, ¿ya? El tamaño del virus es de 90 a 30 nanómetros, un promedio de 200 nos habla. Ese es el tamaño, que son partículas bien pequeñitas, ¿ya? Y que son volátiles. Es por eso que es fácil la forma de contagio que puede llegar a tener esta enfermedad. El periodo de incubación nos indican que puede ser de 12 a 25 días, con un promedio de 16 a 18 días. Como les menciono, estos son promedios, no son datos exactos. Van a haber literaturas que nos hablan de un poco más, un poco menos, pero generalmente es difícil definir, ya que la sintomatología generalmente empieza después de la infección. Entonces tenemos que tener más o menos un rango para lo que es el sistema epidemiológico, sobre todo para hacer el seguimiento de las personas y de los posibles brotes que pueden llegar a suceder. La transmisión es de persona a persona, también es por las gotitas de saliva y en este caso también puede ser por los objetos contaminados que sean por la saliva de la persona infectada. La duración de la enfermedad netamente nos dice que puede ser de 7 a 10 días. Recuerden, la duración de la enfermedad es la duración de la sintomatología, pero del periodo de incubación vemos que es mucho más amplio. El periodo de transmisibilidad, el periodo de contagio, puede ser 7 días antes de que me aparezca algún síntoma hasta 9 días después de que ya me esté apareciendo los síntomas. ¿De acuerdo? No sé si... En lo que es la inmunidad,
se menciona que van a tener una inmunidad adquirida después de la enfermedad, ¿no? Y recuerden que también puede ser mediante la vacunación, que es lo que nosotros más estamos tratando de prevenir, ¿no? El reservorio va a ser el hombre. La parotiditis es una enfermedad viral que va a penetrar por la entrada, que es la vía respiratoria, se va a multiplicar y luego se va a transportar por la sangre para así localizarlo en lo que es los tejidos o los ganglios salivales. Acá vamos a ver el gráfico en donde estamos viendo o se puede ver mucho mejor, en lo que nos indica que la entrada va a ser, la entrada y salida de este virus va a ser el tracto respiratorio, ingresa por la boca o por la nariz y va a hacer una diseminación local en los ganglios linfáticos. Ahí se va a localizar y va a empezarse a reproducir. Una vez que empieza a reproducirse, la diseminación desde los ganglios linfáticos se van a empezar a diseminar al vaso de todos los ganglios linfáticos del sistema respiratorio a los demás ganglios linfáticos, incluyendo el vaso. Se va a producir la viremia, que quiere decir infección generalizada en la sangre, y luego se va a ir a las glándulas salivales, que es donde mayor tiene afinidad. Pero también recuerden que puede irse a los testículos o lo que es sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Donde ya llega la diseminación a las glándulas salivales, empezamos a hablar de la enfermedad. Desde la entrada hasta que se disemina a las glándulas salivales, hablamos de que eso va a ser el periodo de incubación. Las lesiones que puede ocasionar esta enfermedad es edema e inflamación en las zonas linfocíticas, y va a ser una destrucción focal o una alteración de los ganglios. Acá en este cuadro estamos hablando, es casi lo mismo, la inoculación del tracto respiratorio, o sea, el ingreso del virus al tracto respiratorio, va a haber una replicación, la viremia, la infección sistémica, que es ingreso a todo lo que es el sistema sanguíneo, para que el virus empiece a localizar en todo lo que es los ganglios salivales, pero también puede localizarse en lo que es la páncreas. Si el virus se localiza en las personas, en algunas personas en el páncreas, es lo que puede ocasionar la diabetes juvenil. También llega a alterar o llega a diseminarse o localizarse en el testículo, en los ovarios, sistema nervioso periférico, en el ojo, oído interno. O sea, estos son los órganos que mayor afinidad puede tener el virus y se pueden localizar en ellos. La glándula parótida o las glándulas salivales es donde se multiplica con mayor intensidad, logrando que los conductos se inflamen de manera local, provocando una inflamación o una hinchazón en la zona, que es lo que nosotros lo denominamos o lo vemos cuando está demasiado inflamado, ¿no? Es lo más notorio que se ve. Las manifestaciones clínicas que llega a tener esta enfermedad son la fiebre, malestar general, dolor facial, ya que se inflama lo que es el sistema, la parte de las glándulas, dolor de garganta, dificultad para masticar. Las manifestaciones o la inflamación de las glándulas salivales, generalmente estos ocurre del 60 al 70%, se va a ir a lo que es las parótidas, ¿no? Que lo tenemos en la parte del cuello, las maneras laterales. El 10% se dice que puede ser submaxilares, quiere decir lo que nosotros comúnmente llamamos la zona de la papada, ¿no? Que es lo que se puede inflamar, pero mayormente el 60-70% está en las parótidas, en las partes laterales. Los síntomas empiezan a remitir a los 7 días, ya generalmente lo más frecuente es dolor intenso en el segundo o tercer día, lo que impide la masticación, lo que es el dolor de garganta.
Esto va a ocasionar sequedad en la boca, dolor notable a la masticación. Estas personas generalmente ya no pierden el apetito o no desean comer por lo mismo que les duele, ¿ya? Fiebre, producen una fiebre entre el 38 a 39 grados y va a aparecer junto al edema. Vienen momentáneo o juntos, ¿no? La expansión del edema puede ocasionar o puede aumentar en la zona del pabellón auricular hacia el exterior. Va a ser una inflamación generalizada de casi toda la cara, desde el mentón hasta el pabellón auricular, y si es unilateral o bilateral. Recuerden que puede ser de una zona o ambas a la vez. ¿De acuerdo? Malestar general, decaimiento, cefalea, anorexia o vómitos son otros de los síntomas que se pueden estar presentando, y puede ocasionar daño en el nervio facial, ya que la inflamación, si es demasiado intensa, puede incluso dañar o presionar el nervio facial, que a la larga esa presión o esa inflamación ocasiona ya el daño permanente en esta zona para las personas que lo padecen, ¿no? En la parte de la derecha vemos varias fotos donde vemos a simple vista, podemos identificar qué es la inflamación de la parótida, ¿no? Las complicaciones, como les mencioné, complicaciones frecuentes, puede ocasionar la meningitis, con o sin encefalitis, una inflamación en el cerebro. Puede afectar las gónadas, que pues los testículos o el ovario. Si es los testículos, vendríamos a hablar una orquitis, que es una inflamación o un engranamiento de los testículos, como vemos en la foto, y hablamos de una oforitis, de una inflamación en lo que es los ovarios, netamente inflamación en los ovarios. Esto es en las mujeres lo que puede ocasionar, y en los testículos en los varones, ¿no? Complicaciones infrecuentes, pero que puede llegar a ocasionar o sucede en algunos casos, con menos datos estadísticos, pero llegan a tener, ¿no? La pancreatitis, como les mencioné, que puede al final desarrollar una diabetes juvenil, la conjuntivitis, eso por la inflamación de la cara, la artritis, afectación cardíaca, nefritis, alteración o inflamación de los riñones, neuritis óptica, tiroiditis o trombocitopenia. En las meningitis, este es un cuadrito que lo coloqué para más o menos darnos a entender lo que es la importancia. En la meningitis, los cambios en el líquido cefalorraquídeo por esta infección viral es el 60% o 70% de los casos de todos los que se enferman de esta enfermedad puede ocasionar. Algunos son asintomáticos en su mayoría de casos, y cuando ya se detecta puede ser demasiado tarde, ¿no? Síndrome de meningeo es el 5 o el 10% de los que se enferman. Por lo general la intensidad es muy baja y puede darse previa infección del virus sin inflamación de la parótida, evidentemente. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya empieza la meningitis, todavía no veremos la evidencia de la inflamación de la parótida, ¿no? La orquiepidemitis presente en el 30 o 40% de los varones que se contagian. Al final de la primera semana es donde se evidencia dicha inflamación. Presentan dolor testicular intenso que se irradia desde la ingle, ¿no? O hasta la ingle, desde el testículo hasta la ingle. El edema, enrojecimiento o incluso el dolor epigástrico es lo que se va a identificar. La inflamación puede ser uni o bilateral, ¿no? Ambos testículos. La ovaritis también puede ser de la inflamación de los ovarios, unilateral o bilateral. El dolor e hipersensibilidad en el epigastrio es lo que refieren, no se ha visto condicionado a la infertilidad.
pero el 5 al 7% de mujeres después de la pubertad pueden lograr tener o pueden ser las que desencadenan esto, ¿no? Pancreatitis, menos del 10% de los enfermos pueden lograr o llegan a tener la pancreatitis y puede ser un dolor agudo en lo que es el epigastrio que se irradia en el flanco izquierdo. En los últimos días que vas a tener la enfermedad no existe el edema en el parótido y los niveles séricos de la lipasa van a ir aumentando. Entonces, como vemos, puede ser estas las complicaciones o los órganos que va a ir afectando esta enfermedad. El diagnóstico, los métodos virológicos o serológicos según laboratorio es cultivar el virus, la detección del antígeno que pueda estar produciendo el paciente, identificación del ácido nucleico del virus que se puede aislar y para determinar si es o no es la enfermedad. Se puede hacer mediante el aislamiento de las secreciones o lo que nosotros conocemos el hisopado para determinar del diagnóstico, ¿no? Recuerden que el diagnóstico siempre más determinante es por el laboratorio. Podemos ver las glándulas inflamadas, pero siempre es el pedido de un laboratorio para determinar las cepas del virus, ¿no? Las pruebas serológicas pueden ser el método diagnóstico más adecuado y disponible, ya que se puede determinar si hay un incremento significativo de las inmunoglobulinas G específicas en plasma, ¿no? El diagnóstico de infección reciente, lo más habitual es utilizar la inmunoanálisis enzimático, que es las inmunoglobulinas, para el anticuerpo de IgM contra el virus, ¿no? El diagnóstico diferencial, tenemos que ver que tenemos que determinar si realmente es por el virus o puede ser por otras causas, ya que una inflamación de parótida también se ha demostrado que lo puede ser el virus de la parainfluenza 1 y 3, la gripe A, la citomegalovirus, el enterovirus, la criomeningitis linfática o incluso el VIH pueden provocar inflamación de la parótida y es por eso que tenemos que descartarlo. Entonces, esto es lo que nosotros denominamos diagnóstico diferencial, determinar si es este virus o puede ser otros, ¿no? La parotiditis purulenta generalmente es ocasionada por el Staphylococcus aureus, ya que nosotros estamos hablando de inflamación, pero cuando tiene pus o es lo que se dice purulenta, ya tendríamos que determinar que puede ser otros infección, otras bacterias o virus que pueden estar ocasionando. La adenitis submandibular o cervical anterior, esto es otra enfermedad que tenemos que descartar. Causas no infecciosas, una obstrucción en el conducto de CTO, que es el conducto que llevan los líquidos, cefalorraquídeo, que puede llegar a inflamar, obstruirse, y es lograr esta inflamación. Ya hay otro síndrome o el lupus eritematoso sistémico que va a ocasionar las coagulogenosis vasculares o que puede llegar a ser una tumoración en este lugar, ¿no? Descartar que sea un tumor. El tratamiento para la enfermedad netamente viral no existe, no es específico, por lo que solamente también en esta enfermedad lo que vamos a tratar es de mejorar la sintomatología, los síntomas que pueda presentar y que se vayan presentando básicamente antipiréticos y antiinflamatorios, por lo que su mayor presencia de síntomas es la fiebre y la inflamación de la zona. Tras superar la enfermedad, la inmunidad se va a mantener de por vida. El tratamiento, bueno, esto es lo mismo que les mencioné, reposo, exclusivamente que sea un tratamiento sintomático, antipiréticos, se dice que debemos de evitar los cítricos para evitar la irritabilidad en la zona, ¿no? Después, vamos a ver, la medida preventiva. La mejor medida preventiva es el aislamiento. Cuando se tiene una sospecha, se tiene que aislar al paciente para evitar la diseminación del virus para otras personas. Y una de las medidas más preventivas, como lo hemos estado mencionando, es la vacunación contra la parotiditis, la sarampión, papera y rubiola, ¿no? Que
es lo que podemos estar colocándole. En lo que vamos a hablar ahorita es lo que es la rubiola. Ya mencionar también que las Américas o la OPS indicó que junto con la OMS que nosotros estamos libres de la rubiola. Desde el año 2015 se erradicó la rubiola en toda América. De todas maneras, hay casos de rubiola en el mundo, por lo que nosotros tenemos que evitar la rubiola para disminuir el riesgo del síndrome de rubiola congénita, que es lo que aparece en los recién nacidos. Esto todavía se evidencia en el sudoeste asiático y África, donde todavía hay casos de rubiola, por lo tanto, en nuestro país podría en algún momento estar hablando de un paciente importado o un caso importado de esta enfermedad, ¿no? La rubiola es una infección viral también contagiosa, causa, igual que el sarampión, un exantema, manchas en la piel, la reacción del sistema linfático con manifestaciones generales. Puede presentarse durante la infancia, se dice generalmente una evolución benigna, pero puede ocasionar complicaciones y por lo tanto puede ser potencialmente graves. En mujeres embarazadas tiene mucha importancia, ya que puede producir malformaciones en el feto. El virus lo que va a producir es una teratogenicidad para producir efectos de malformación y deterioro sobre todo cuando es en el primer trimestre en mujeres embarazadas, ¿no? El virus lo ocasiona un ARN que pertenece al género rubulovirus y de la familia Togaravirus. Este virus también tiene un periodo de incubación que se habla, según literatura, de 10 a 23 días. El periodo de contagio puede ser de 2 a 7 días previos a que aparezca alguna erupción en la piel y pues hablamos de que puede llegar a tener de 6 o 7 días después de que aparezcan las erupciones en la piel el riesgo de contagio. Llega a tener una presencia en la sangre o se puede determinar esta infección viral en la sangre a los 7 días de que haya producido la infección. El virus se presenta en secreciones nasofaringeas en personas que tengan la enfermedad, puede estar presente en sangre, heces y en la piel. La transmisión es el contacto directo por inhalación de aerosoles, las gotitas de saliva, puede ser vertical mediante el embarazo o el parto, y puede ser un contagio postnatal, contacto directo o inhalaciones de las secreciones durante el parto. El reservorio es el hombre. Aquí vemos la rubiola ingresa por las vías aéreas superiores, por lo tanto la infección es en nasofaringe. El virus va a migrar a los pulmones o al epitelio, es la primera viremia, la primera infección que se va a desarrollar, va a invadir todo lo que es los pulmones, se va a replicar y se va a distribuir en todos los órganos, el cerebro, va lo que es el recién nacido, la piel, los ojos, puede presentarse en la orina, en las heces y la manifestación del exantema en la piel. La rubiola congénita es muy importante prevenirla porque está relacionada con los efectos de malformación que puede tener durante el embarazo, y la infección en el feto puede resultar también en no solamente en malformación, sino muerte fetal durante el desarrollo del feto y en el nacimiento de un bebé, los efectos congénitos severos. El síndrome es síndrome de rubiola congénita, ya que es
varias consecuencias, no solamente es una enfermedad, sino que ya puede producir, se dice síndrome porque ya es varias enfermedades que puede ocasionar en el momento de que se desarrolla el bebé. La causa importante o la prevención importante es que esta enfermedad puede causar ceguera, sordera, enfermedades cardíacas o retardo mental, ¿no? ¿Por qué durante el embarazo? Ya que el virus, si una gestante se llega a contagiar, esto va a llegar a la circulación placentaria, va a pasar a la placenta y va a llegar a tener la infección el bebé durante el embarazo. El virus se va a replicar en la placenta y va a dañar los tejidos fetales. Sí, va a alterar el crecimiento normal, va a alterar la mitosis celular que está desarrollándose en el niño, la estructura de los cromosomas, lo que va a tener o va a producir una alteración en el desarrollo por los efectos teratogénicos que van a producir. Al desarrollarse o provocar daño en la destrucción celular, puede provocar daño vascular en la placenta, puede llegar a tener una perivasculitis, una infección, endovasculitis, fibrosis perivascular, edema, fibrosis y necrosis citolisis en parte de lo que es celular, de todo lo que es el daño de la placenta. Y al tener daño la placenta sabemos que los nutrientes, tanto nutrientes para el bebé como el oxígeno que se le brinda al bebé, van a ir alterándose. Por lo que la rubiola congénita nos define unos riesgos fetales. Si el riesgo o la infección que ocurre en el primer mes del embarazo, este riesgo aumenta del 80-90%. En el segundo mes del embarazo llegamos a hablar de un 40-70%, del tercer mes al 30-35% y en el cuarto mes el 10% de las afecciones puede ocurrirse. Mientras más temprano la gestante se puede enfermar o se pueda contagiar de la rubiola, el daño es mucho mayor. Por lo tanto, las complicaciones pueden ser durante la gestación, muerte fetal, aborto espontáneo, partos prematuros o malformaciones congénitas en el recién nacido. Los niños con rubiola congénita van a eliminar enormes cantidades de virus con sus secreciones respiratorias, intestinales y orina, hasta la edad de 1 o 2 años, en forma que por lo tanto son capaces de transmitir y mantener la infección. ¿Qué quiere decir? Si llega a tener la gestante al bebé, se llega a contagiar y el bebé llega a nacer, el bebé va a ser portador y transmisor de la enfermedad hasta que cumpla 1 o 2 años de edad. Eso es lo que nos está manifestando. Las características clínicas de la rubiola van a empezar por una persona adulta, va a empezar por malestar general, sigue con una linfadenopatía, va a continuar con lo que es una conjuntivitis, ¿ya? Exantema aparece en el cuarto o quinto día de vida o de periodo de incubación. Luego síntomas de resfriado, estas personas también presentan tos, congestión nasal y me va a aparecer la fiebre casi al quinto día de contagio. Ya, los síntomas van a ir variando dependiendo de los que presentan. En el adolescente y adulto vamos a tener ganglios dolorosos, más que todo en lo que son las cervix, las auriculares, las fiebres leves, conjuntivitis, cefalea, malestar general, mialgias, escalofríos, tos, congestión nasal, la coriza, que es congestión nasal, o dolor de garganta, como si fuese resfriado común. En lo que es malformaciones congénitas podemos ver la glaucoma, cataratas, ya conductos arteriosos persistentes,
ya las ictericias son lesiones o síntomas mucho más específicas que pueden tener un recién nacido cuando naces, ¿no? Sorderas, microcefalia, son complicaciones mucho más severas en ellos. El diagnóstico es en laboratorio, es su serología, presencia del IgM o IgG en mujeres o en personas asintomáticas, ¿de acuerdo? Esto de acá, infecciones prenatales o diagnósticos prenatal, si hay una infección congénita, la presencia de inmunoglobulina M, específico en sangre fetal, puede confirmar que existe una mezcla entre sangre materna, por lo que tenemos que tener cuidado. En el máximo rendimiento se dice que las 22 semanas de gestación es donde podemos poner un diagnóstico mucho más definido, porque ya está más evolucionado lo que es el sangre del bebé o la placenta del bebé, y el resultado negativo no va a descartar la infección, ya que recuerden que todavía no es específico la sangre del bebé en ellos para poder determinar si tiene o no tiene la infección. El diagnóstico que podemos hacer postnatal es la detección de la IgM en sangre de cordón o en los primeros días de vida en el bebé. Mantenimiento de refuerzo de IgM, bueno, esto de acá es más que todo por laboratorio, o detección del ARN, ¿no? Son los análisis que el laboratorio va a ir haciendo para determinar si el bebé tiene o no tiene la enfermedad. El tratamiento, aún no hay un tratamiento específico para esta enfermedad, por lo que también vienen a ser asintomáticos, por lo que viene el tratamiento a ser según sintomatología y determinar según las complicaciones del recién nacido. La vacunación es la prevención más segura en caso de fiebre, paracetamol, un antipirético dependiendo de la indicación del médico, y otros medios para evitar la transmisión es el aislamiento del paciente, evitar los contactos, generalmente el uso de mascarilla, y sobre todo si es un niño el que tiene la enfermedad, evitar que esté en contacto con una mujer que está embarazada, ¿no? Para evitar las malformaciones. En lo que es varicela, es la siguiente enfermedad que vamos a hablar. En los casos de varicela en el Perú, vamos viendo que se están reduciendo. Esto hasta el 2019, nosotros no teníamos vacunas de la varicela. La varicela en el año 2018, la vacuna de varicela se incorporó en el calendario de vacunación según la normativa que salió en el año 2018 para que sea incluida en el esquema nacional de vacunación. En el 2019 se vio una disminución, pero no tan significativa, porque era el inicio, ¿no? Una nueva vacuna que se incorporaba podría haber sido la causa de que no tendríamos la cobertura adecuada, pero ya para el 2019, donde se hizo la vacunación ya de todo el año, vemos que la reducción en el 2020 se ve un poco ya evidenciada. Esto también podría ser por lo que hemos estado pasando el año pasado de las cuarentenas, ya donde se reporta bajos casos de varicela en el Perú. Este es otro cuadro que nos hace un comparativo del año 2019 hasta la primera semana del 2020, hasta enero del 2021, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, donde vemos que en el año 2019 sí hubo un elevado número de casos, que es las líneas verdes, si lo comparamos con las líneas azules del año pasado, sí hubo una reducción demasiado bueno, muy significativo. Y ahora que estamos iniciando en el año 2021, en la parte de enero, vemos que todavía se siguen reportando casos, pero es muy poco. Repito, eso puede ser tanto por la vacunación como el aislamiento de por sí, que esta pandemia nos está obligando, ¿no?, a determinar. La varicela es una enfermedad también viral infecciosa, muy contagiosa, que
Ataca principalmente en los niños, pero no son los únicos. También puede haber varicela en los adolescentes y en los adultos. Se presenta de manera general o estacionaria en primavera y verano. Se estima que solo 2 a 5 casos de cada 1000 podrían ser requeridos hospitalización y la mortalidad, aunque es muy baja, sí es significativa. Las complicaciones más frecuentes son las infecciones bacterianas en la piel, los tejidos blandos, pero pueden darse otras muy serias como la encefalitis, las neumonías o las hemorragias. En el adulto, la varicela puede ser mucho más complicado, se dice que los síntomas son mucho más fuertes y puede también existir una reactivación del virus, lo que va a producir en el adulto, sobre todo en el adulto mayor, es una enfermedad que ya no se llamaría varicela, sino herpes zóster, porque tendrían unas características mucho más diferenciadas, ¿no? Generalmente la varicela se va a identificar o se va a caracterizar por unas vesículas que van a aparecer en la piel, las cuales atraviesan una línea media, ya es muy dolorosa y puede provocar dolor permanente. El virus de la varicela es causada por la familia de herpes virus, ya del género varicelovirus, y tiene un ADN de cadena doble. La infección primaria es la que generalmente se le da a los niños, que se llama varicela. También puede, como repito, puede ser en adolescentes o adultos. Y hablamos de una infección secundaria por las herpes zóster, que es frecuente en el 15% de las personas que han tenido la enfermedad, ¿no? La transmisión se transmite de persona a persona, también por la inhalación de aerosoles, se dice que también por contacto directo del fluido de las lesiones vesiculares. ¿Qué quiere decir? Que las erupciones cutáneas que tienen es como una vesícula tiene líquido. Y se dice que si una persona sana, que no ha nunca tenido varicela, tiene contacto con estas lesiones, o este líquido, puede haber una posible transmisión, pero los datos que se tienen actualmente son que es bien raro que se contagie de esta manera, pero existen casos, por lo tanto, se considera también una vía de transmisión. También existe el contagio por objetos contaminados. La incubación de 14 a 16 días con un rango de 10 a 21. La transmisibilidad es de 1 a 2 días antes que aparezca el exantema hasta el exantema costroso, cuando aparece en la costra. El contacto, se dice que una persona puede ser contacto y que tiene riesgo de haberse contagiado de varicela si es que ha estado en un ambiente cerrado con una persona que tiene varicela mínimo por 1 hora. Si esas personas estuvieran encerradas con un paciente que tuvo varicela, 1 hora sin ventilación o sin un ambiente bien pequeño, se considera que puede haberse habido un contagio. Su alta contagiosidad, estamos hablando de que entre el 80 al 90% de las personas que viven en una casa se pueden contagiar si hay un solo caso de varicela. La inmunidad es permanente, se dice que solamente le da una vez en la vida, siendo muy rara o frecuente la segunda infección. Pero de todas maneras existen los casos, por lo que a pesar que se cura, el virus va a permanecer en el resto de la vida en el organismo de la persona. Por eso es que tenemos que estar a la vigilancia, sobre todo si es que raras veces produce esta segunda infección, ¿no? ¿Cómo va a atacar el virus? Generalmente igual que las demás infecciones virales que hablamos, va a ingresar por la nariz, por la boca o por los ojos, las partículas de los microorganismos, puede ser por la saliva, y al segundo o cuarto día se va a alojar en los ganglios linfáticos de las vías respiratorias, ahí es donde se van a replicar o proliferar, y al cuarto o sexto día van a estar empezando a proliferar en otras vías, otros órganos, puede ser el vaso o el hígado, y a los 14 y 16 días el virus ya se expande por la zona dérmica.
por la piel. Y ahí es por eso que cuando ya está el periodo de incubación, nosotros vamos a ver el exantema o el daño en la piel después de que se haya producido el contagio, ¿no? Acá estamos hablando justamente de las lesiones que puede ocasionar en la piel de la varicela. Y estas lesiones recién las vamos a ver a los 7 o 10 días después de la infección. En lo que es la varicela, vamos a identificar 3 tipos de lesiones en la piel: las ronchas, la ampolla y la costra, termina en costra. Aparecen primero las manchitas rojitas, como si fuese pequeñas manchas o pápulas, no tan edematizadas, ¿ya? Y esto se va a ir llenando de líquidos, ocasionando las ampollas. Luego que empiezan las ampollas se van a reventar, se van a diseminar y al final va a entrar una costra. Después se cicatriza y va a haber costra. Por lo tanto, se dice que va a contagiarse. El riesgo de que empiece el contagio de ese paciente a otras personas es hasta que termine en costra. Puede el niño tener costras, pero a la vez también puede tener ampollas o ronchas. Entonces tenemos que identificar, se tiene que aislar a este niño hasta que todas las lesiones de la piel estén en costra. El diagnóstico generalmente es la observación de la erupción, el daño, la lesión en la piel y haciendo preguntas de la historia clínica del paciente, si tuvo contacto o no. Este es un diagnóstico epidemiológico que es para identificar casos de contactos contra la enfermedad. También se puede hacer mediante el cultivo, puede ser mediante la secreción del líquido de la ampolla o inmunofluorescencia, usarse la inmunoglobulina M en sangre, que es específico para este virus. También tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Tenemos que diferenciar si es la enfermedad realmente de la varicela o otras infecciones que pueden ser por un virus de Coxsackie impitu, un prurito por alguna picadura de algún insecto. Tenemos que hacer la diferencia, ¿no? Criterios de diagnóstico, como les mencioné, puede ser epidemiológicos, según historia de algún contacto, de alguna exposición, y este contacto tenemos que ver que sea de 10 a 21 días previos. Ya tenemos que hacer su historial, si alguno de los que estuvo en contacto, algún visitante o alguien de la casa, ha tenido ya el diagnóstico de varicela. En el aspecto clínico puede ser fiebre, tos, agotamiento, dolor de estómago, náusea, pérdida del apetito, erupción pruriginosa, y esta erupción puede llegar a mácula, pápula y vesícula de las ampollas, ¿no? Complicaciones, una fiebre muy alta, generalmente empiezan con fiebre y van a ir disminuyendo, pero si es una fiebre alta que va en aumento y no retiene, tenemos que ver si hay alguna complicación. Otra de las complicaciones comunes son las piel muy roja o caliente, que puede ocasionar una infección, piel con pus o irritabilidad o agitación en el niño. Otra de las complicaciones puede ser neumonía, hepatitis, encefalitis, o infección en el cerebro o miocarditis. Vemos acá lo que es las complicaciones en la piel. Vemos una varicela sobreinfectada. Si ven al niño, su piel está muy enrojecida, aparte que tiene pus. Otro puede ser la varicela congénita, si es que la mamá durante el embarazo se contagió de la varicela. Casos podría ser muy raros, pero puede ser frecuente si es que la mamá no se contagió de varicela en niño. Y en adultos se puede contagiar, y más si está embarazada, puede haber una varicela congénita, ¿no? Las complicaciones muy raras, pero dolorosas y sobre todo traumáticas, son las varicelas hemorrágicas, una infección en todo lo que es la piel, como ven en el niño o en el adulto en las fotos, son muy traumáticas para ellos.
Tratamiento, reposo en el paciente, uñas cortadas ya que empieza, tienen la sensación de picor. Tenemos que tener al niño, incluso el adulto, que es donde esta sensación es mucho más fuerte, tiene que tener las uñas cortadas para así evitar la infección por las uñas o manos contaminadas o sucias. Evitar usar ropa áspera para evitar la ventilación de la piel para que le refresque y no le irrite demasiado. Evitar la exposición prolongada al calor, eso lo va a alterar más su piel. Bueno, acá le he puesto el paracetamol, les recordamos por la fiebre que puede presentar. Las personas están en riesgo de síntomas más graves. Se menciona que uno de los tratamientos es el aciclovir, pero todo bajo prescripción del médico y de las sintomatología o complicaciones que puede tener el niño o el adulto, ¿no? La prevención, estamos con la inmunización activa, la vacuna de la varicela, que se incorporó ya en nuestro calendario de vacunación. No pueden ponerse la vacuna las embarazadas, inmunodeprimidos y recién nacidos. Esto debido a que la vacuna son virus vivos atenuados, entonces ellos no están dentro del calendario de vacunación, pero sí podría recibirlo los niños. En este caso, en nuestro calendario de vacunación tenemos la vacuna hasta los 2 años, 11 meses, a partir del año hasta los 2 años, 11 meses que puedan recibir la vacuna, y así evitamos un riesgo de contagio, ¿no? En los adultos se puede recibir de manera particular, el Estado no los da, pero sí pueden adquirir si es que una persona, un adulto viene e indica que nunca se ha enfermado de varicela, de niño no se contagió de varicela, se puede poner la vacuna de manera particular para prevenir las complicaciones en ellos, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, licenciada Cristina, por esta primera ponencia. Tenemos ya consultas. Vamos a ver aquí. Vamos a ver en el botón del chat. Recordemos que pueden hacer sus consultas en los 3 botones, en el botón de preguntas, el botón de preguntas y respuestas. Otra vez, si quieren hacerse consultas en vivo, pueden pedirnos a través de levantar la mano, habilitaremos su micrófono. A ver, acá tenemos 2 consultas. Isabel, la licenciada Isabel nos dice, en realidad quisiera que me aclare, ya que su audio se va en momentos de la participante, la LME inmuniza entre 1 a 5 años para sarampión. ¿Aún así es necesario vacunar al niño? ¿La qué me dijo? La LME, la lactancia materna exclusiva. No se ha comprobado lo que es la lactancia que produzca una protección en el bebé. Es por eso que no indican que la mamá con la leche materna vaya a inmunizar. Lo que sí se dice es que una mujer que se vacuna, se pone la sarampión, ya estamos hablando, no puedo ver yo, por ejemplo, me pongo la vacuna antes de estar embarazada, yo ya tengo la inmunidad. Cuando ya nace el bebé, yo le estoy pasando mis anticuerpos al bebé y por ende le voy a dar protección, pero esta protección no es perenne, es hasta en promedio de 5 o 1 año que los anticuerpos que yo le brindo al bebé van a ir disminuyendo. Es por eso que al bebé se le va a vacunar, pero no puedo ponerle la vacuna cuando apenas nace. Le vamos a poner según el calendario al año y año y medio. Sí. La otra consulta en el botón del chat nos dice la licenciada Sandra, ¿cómo diferenciar en un examen clínico sarampión y rubiola? Perdón, ¿cómo diferenciar en un examen físico sarampión de rubiola? Lo que es las pápulas, tenemos que diferenciarlo de que la sarampión son pápulas bien pequeñas, chiquitas. En lo que es la rubiola es un poquito más grandes. Y sobre todo lo que es el signo del Grodin,
que puedes ver en lo que es el carrillo, la parte del maxilar, va a aparecer ahí las pápulas y el enrojecimiento. Son los datos, pero recuerde que yo me puedo identificar según lo que es las erupciones, pero lo que va a definir el diagnóstico de sarampión o de rubiola son los análisis de laboratorio, ¿no? Que se tiene que dar, se tiene que pedir. Licenciada. Lady Vargas nos pregunta, en el caso de herpes zóster, tenemos vacunas, pero ¿cuántas dosis se coloca? ¿Se tiene límite de edades en adultos mayores? En lo que es herpes zóster, a nivel de MINSA, no lo tenemos, ¿ya? Pero sí hay en la parte privada que lo podemos colocar. En el adulto mayor, como les mencioné, casi el 15%, hay un riesgo de que en el adulto mayor, por su sistema inmunológico bajo, pueda darle. Recuerden que es una de las complicaciones, ya no hablamos de varicela, sino de herpes zóster, que es la segunda infección, ¿no? Del virus, del mismo virus. Entonces, a ellos sí les podríamos colocar, se dice que a partir de los 60 años ya les podríamos poner esa vacuna. Se recomienda una dosis, pero va a ir dependiendo del laboratorio. Ok, licenciada. Tenemos en el botón de preguntas y respuestas, Claudia Cecilia Salinas. Buenas tardes, licenciada. Al administrarle la vacuna de la varicela al niño de 1 año, ¿esta enfermedad se le puede manifestar más adelante? Sí, hablamos de la vacuna de la varicela, recalcar que la vacuna de la varicela no va a impedir la enfermedad. Lo que va a impedir son las complicaciones de la enfermedad, como le dijimos, la varicela hemorrágica, las infecciones en la piel por causa de la varicela, que como vimos en las fotos, son severas. Entonces, sí va a tener la enfermedad, sí, incluso se dice que toda persona debería de haber estado expuesto y haber tenido el contagio. Si no lo tuvo en el adulto, se recomienda que este adolescente o este adulto se vacune. En el estado no lo da, MINSA no nos lo brinda la vacunación en adulto, pero sí podrían tenerlo de manera particular para disminuir las complicaciones de la varicela. Repito, la vacuna de la varicela no impide la enfermedad en sí, pero sí nos va a ayudar para evitar las complicaciones, riesgos de hospitalización e incluso daños por sobreinfección de la piel, más básicamente, ¿no? O de otras enfermedades. Recuerden que hemos dicho que puede dar daños o infecciones a nivel sistémico en todo el cuerpo, ¿no? Okay, licenciada, vamos con la siguiente pregunta. Silvera Lereña. Licenciada, ¿qué vacunas puede recibir una embarazada? En lo que es las embarazadas, lo que debe de evitarse es colocarles las vacunas que tengan virus atenuados, ¿no? Las vacunas, según calendario, según esquema nacional, están lo que es la DT, la DTPA acelular, DTP acelular, hepatitis, influenza. Esas son las vacunas según el esquema nacional que se les está dando a las gestantes, ¿no? Bien, entonces una última consulta y pasamos al siguiente tema, licenciada. Vamos a ver aquí. Nila Oblitas, buenas tardes, licenciada. Una consulta. El día de ayer salió una directiva que podemos vacunar a niños de 1 año hasta los 4 años la vacuna de la varicela. Mi duda es, ¿puedo vacunar junto la varicela y SPR en deltoides y neumococo en músculo anterolateral del muslo normalmente? Yo administro neumococo y SPR al mismo día y cito al mes para varicela, pero sí he visto que se puede colocar las 3 al mismo día. Sí, efectivamente, se pueden colocar los 3 el mismo día. Recuerden que la única indicación es que dentro del vacuna y vacuna haya una separación de 2.5 centímetros entre la vacuna y vacuna para evitar que sea inoculada en el mismo lugar, mismo punto de vacunación. Pero sí, en mi hospital, por ejemplo, nosotros sí lo administramos las 3 vacunas el mismo día, no ha habido ningún problema. Se le explica a la mamá que la necesidad de vacunar, las reacciones y sobre todo darle mucha confianza que el ponerle 2 o 3 no va a influir en lo que respecta a la seguridad de la vacuna, ¿no?
Licenciada, tenemos dos consultas más. ¿Usted lo desea contestar ahora o continuamos con el siguiente tema? Ya contestamos ahora. Son Ok, dos, ¿no? sí. A ver, Salomona, la vacuna contra la varicela se incluyeron hace poco en el calendario. Partiendo de esto, ¿a qué grupo de edad se puede administrar al niño? Estamos nosotros todavía con lo que es la normativa técnica 141 que salió en el año 2018 y se implementó en el año 2019. Desde el año 2019 estamos colocando la varicela. Primero empezaron a que es de 1 año hasta los 2 años 11 meses. Eso es lo que está actualmente vigente, ¿no? Bien. Cardoso Castañeda, ¿a qué se debe que la persona, que la persona que dio la varicela le puede dar una segunda infección? Según datos estadísticos, aparentemente es por la disminución del sistema inmunológico. Es por eso que mucho se ve en los que es adulto mayor. Sabemos que nuestro sistema inmunológico a más edad va a ir disminuyendo. Entonces se recomienda colocar una vacuna de herpes zóster a los adultos mayores, pero en el esquema nacional, repito, no está incluido, pero sí se podría colocar de manera particular. Listo, muchas gracias a todos los que han participado hasta el momento. Muchas gracias por su participación. Hace que el taller sea más interactivo, ¿no, licenciada? Entonces, Sí. podemos pasar entonces al siguiente tema y las preguntas que están haciendo en estos momentos lo vamos a contestar luego, ¿no, licenciada? Para Sí. poder cumplir con los temas. Sí, porque sí, estamos sobre la hora. Creo que he Sí, tratado de hacerlo más rápido y en eso veo que igual me he explayado demasiado. Vamos a ver cómo nos va la segunda. ok, licenciada. Hay que compartir nada más el segundo tema. Uh-huh.